En esta ocasión nos da muchísimo gusto presentar a Luis Muñoz Oliveira, un amigo de hace muchos, muchos años que quiero muchísimo, que además tiene diferentes facetas, porque tiene novela, tiene cuento, tiene ensayo, que es raro. Creo que en este programa rara vez hemos presentado a alguien que escribe ensayo y lo hace muy bien. Y es un género muy complicado, sobre todo a la hora de vender. Es un extraordinario maestro de filosofía y tiene mucho que contar, mucho, mucho que contar. Así que bueno, yo así presento a nuestro querido Luis Muñoz Oliveira. No sé si alguien de aquí, de mis compañeros de Zona de Contagio, quisiera dar alguna editorial de este nuevo programa que nos encuentra, como bien dices, Neif, a la mitad de todavía una guerra, a la aparente salida de todavía una pandemia, pero aquí seguimos luchando. Querido Alejandro, ¿por qué no nos das tu visión primero? Bueno, los voy a presentar. Aquí está Mariana H., porque Mariana H. nunca nos presenta. Soy Perdón. Alejandro Borrego. Y aquí tenemos a Nayef Yeya y a nuestro súper invitado Luis Muñoz Oliveira. Pero sí, vamos a tener una charla muy interesante, porque aunque hemos tenido algunos escritores, hemos tenido pocos escritores, ahorita no recuerdo, personajes que hayan escrito ensayo, pero la parte que más me interesa de Luis es esta parte de docencia, ¿no? Porque, o sea, tiene una trayectoria muy importante dentro de la UNAM, ¿no? Pero al mismo tiempo también publica y escribe ensayo, novela, cuento, de todo, ¿no? Entonces ahorita iremos sobre eso. Y para ya empezar, dejaré la palabra a Naif. Bueno, pues yo muy contento de estar de vuelta aquí. Tuvimos una semana de vacaciones o algo parecido a vacaciones y estamos de regreso con un súper invitado, padrísimo. Y sí, efectivamente, Mariana no tiene la costumbre de darnos mucha presencia, como que, bueno, nos trata como, pues es normal porque ella es superstar, nosotros pues estamos ¡Ah! aquí un poco de relleno para como animadores de todo este show. Y sí, como ella dice, sigue la guerra, sigue la pandemia, siguen todas las tragedias y desgracias, pero estamos en el mes de la patria y escogimos a Luis como nuestro primer invitado de septiembre. Yo sí soy muy septembrino, porque nací en septiembre también, entonces creo que eso es un mes que debíamos hacerlo muy especial y este era el primer golpe y tenía que ser un golpe bastante fulminante, tener a alguien con el talento y con las características tan particulares de un autor como él, que yo descubrí en revistas. Yo lo conocí leyéndolo más bien en Letras Libres, Nexos, no recuerdo, muchos otros lados, y después lo descubrí como autor de ficción, como un novelista pues muy completo, muy peso fuerte, con una narrativa bastante intensa. Y bueno, pero como dicen mis amigos y colegas, lo que queremos es hoy sacarte la verdad de dónde vienes y hacia dónde vas y por qué nos estás llevando por ahí. Ya quisiera yo poder contestar eso. Gracias por invitarme. Es un gusto verlos, aunque sea mediante Zoom, plataforma a la cual ya nos hemos acostumbrado, para bien y para mal, ¿no? Yo me estaba quejando en un artículo, pues de cómo no estamos aprovechando muchas cosas que nos ha dejado la pandemia. Digo, ha sido una tragedia, eso no hay duda alguna, mucho dolor, mucha incertidumbre, pero también esto de brincar a la virtualidad tiene ventajas. Ujú. Para dar clases, creo que no. Las mías, no sé si llegaría a calificarlas como fracaso, pero al menos sí fueron muy decepcionantes. En ese sentido, creo que la presencialidad ayuda mucho. Pero para todo lo demás, trámites burocráticos, juntitas, incluso seminarios, yo creo que ya la presencialidad no tiene mucho sentido. Menos en esta ciudad que cada vez tiene más tráfico. Yo no me acuerdo cómo era el tráfico prepandémico. Parece que la pandemia como que nos borró un poquito la memoria, ¿no? Pero yo ahora lo veo brutal. El otro día fui a CU y me tardé, no sé, nunca me había tardado tanto, 1 hora y media. Y lo peor es que no había accidente, no había nada, era simplemente mexicanos al grito de guerra, ¿no? Hablando del 15 de septiembre. Y Exactamente. por cierto, yo también soy de septiembre, Mm. así que Feliz es el mes cumpleaños, de, colega. muchas gracias, igualmente, es el mes de envejecer, de ponerle
numeritos a... Ya no quiero ni poner, ya, basta. Pero espera, mira, tienes una ventaja, Luis Muñoz, que desde muy joven tienes eres lomo, ¿cómo es lomo plateado? Desde muy joven tienes Oye, el lomo no sé. No, Eso está bien, porque no se nota el paso del tiempo, porque eres un hombre bien parecido con el cabello plateado y no sufres tanto como monje, que ese sí ya es un anciano, entonces eso está muy bien. Tú siéntete orgulloso de eso. Por eso voy corriendo a su presentación junto a él, siempre me siento joven, aunque él sea más joven que yo. Obvio, obvio. Oye, como hablábamos, sí quiero abordar tus novelas, tus cuentos. Yo te conocí por Bloody Mary hace muchísimos años ya. De hecho, tengo la foto del día que nos conocimos. Y me interesa mucho, antes de llegar a esos textos, tú me dijiste una vez algo muy importante, y más en estas épocas, me dijiste, mis alumnos son asexuales. Em, Eres un hombre guapo, te lo he dicho muchas veces, lo sabes, y lo saben tus selfies, pero ¿cómo se maneja en esta época tan delicada el asunto de la relación maestro-alumno, o en tu caso maestro, bueno, alumna o alumno que de pronto quieren un poco más de ti? No, digo, es como ves, que aquí vamos a la yugular. así ya empezamos con todo. No, no tiene ningún sentido. Yo no me acuerdo haber dicho que mis alumnos eran asexuales. Yo creo que más bien debo haber dicho, Mariana, que yo frente a mis alumnos apago todos mis deseos. Y eso tiene que ver con que, pues, hay que dividir claramente los espacios. Yo no creo que el lugar de un profesor sea el de, además de enseñar, estar tratando de seducir a alumnas o No, alumnos, ¿no? o al revés, al revés. O sea, yo sí traté de seducir a algún maestro en alguna ocasión. Bueno, pero es que es parte del mismo juego. Es decir, si alguna persona te trata de seducir, pues tú perfectamente puedes cerrar la puerta desde un inicio. El problema es entrar al juego y hay juegos que no se juegan, creo yo. Con lo cual no quiero ser un puritano en contra de las cosas, simplemente creo que hay que poner, hay ciertos espacios donde hay líneas que para mí no tiene sentido cruzar. Claro. Y además me da mucha tranquilidad como profesor, ¿no? Claro. Y más en este tiempo, ¿no? Porque me imagino que tú empezaste en una época en que las condiciones no es que fueran mejores, había una laxitud que estaba mal, definitivamente, yo creo que estaba mal, y lo vemos, se refleja claramente en la cantidad de relaciones inadecuadas, inapropiadas entre maestros y alumnos, pero ahora sí se sanciona, y se sanciona a veces con una severidad extraordinaria. Sí, el mundo anglosajón empezó, ¿no? Yo me acuerdo de una novela de Coetzee, Desgracia, que empieza precisamente con esa caída, y además nos hace una finta de Coetzee porque parece que es una novela sobre eso, y luego sobre algo mucho peor, ¿no? Que es la hija ahí en medio de Sudáfrica. Sí, es cierto que era más laxo. Yo cuando iba en la preparatoria, pues muchos profesores andaban con mis compañeras, es decir, había ahí una línea yo creo que más delicada todavía porque incluso pues, eran menores de edad. Y luego muchos de mis colegas de la universidad de hoy día están casados con mujeres que fueron sus alumnas. Claro. Es decir, Sí, por sí. supuesto que esa era una línea que antes se cruzaba mucho. Y sin embargo, pues claro, vamos descubriendo o entendiendo el mundo de maneras distintas, donde yo creo que ya no tiene mucho sentido permitir ese tipo de juegos. Pero yo creo que basta con un buen código ético en las universidades, ¿no? Es decir, lo que pasa es que también hay una falta de sanción absoluta en México, ¿no? En Estados Unidos no tanto. La sanción en México es casi social. Es decir, son las chicas que se levantan a gritar, si no las instituciones no moverían un dedo. Correcto. No, por supuesto. Borre. Sí, y digo, ahí en la parte esta de que hablas sobre tu parte didáctica como profesor, es interesante porque muchas veces los escritores, especialmente la gente que hace novela o que hace cuento, le cuesta un poquito de trabajo entrar en este mundo de ser maestro, ¿no? Y
porque se pierden un poquito en estar escribiendo, ¿no? ¿Tú cómo combinas eso? Porque además de ser profesor, eres profesor investigador, ¿no? Entonces, pues tienes que dividir tu tiempo en ser profesor de alumnos, en hacer tus investigaciones y en escribir los libros. Y digo, no he sido tu alumno, pero me parece que haces buen trabajo, ¿no? Porque tus alumnos hablan con mucho cariño sobre tu trabajo como profesor, ¿no? Mira, tengo una ventaja que es, yo soy investigador y doy clases de filosofía, y entonces ese es un mundo que tengo muy claro y acotado, que es el espacio de la academia, y escribo de otras muchas cosas. Entonces, yo me imagino que quienes tienen serios problemas para dar clases es quienes van a dar clases de lo mismo que escriben. Ah, Entonces, yo no sé, un novelista que va a dar clases de novela, uy, yo no entiendo los talleres, por ejemplo. Nave que daba clases, ya me acuerdo, Nave, nos conocimos, ¿sabes dónde? Cuando yo era joven creador y tú eras tutor de Duarte et Sí, al. sí, Coincidimos en 4 encuentros. claro, claro, por supuesto, sí, cierto. Ahí fue, sí, sí, Pero ya yo me no fui tu acordé. tutor nunca, que quede bien claro, quiero deslindarme inmediatamente. Yo no tengo, ojalá tuviera responsabilidad que pudiera decir, miren, ya ven a Luis cómo es bueno, es porque acá. No, Bueno, nada de eso puedo presumir, como de compartíamos costumbre. charlas Lo que me y con tocó, lo que algo. me tocó, los alumnos que salieron quedaron frustrados, traumatizados, son malos escritores, pobrecitos, caramba. En cambio, vean él. Oye, pero bueno, entonces, es una parte que me cuesta mucho trabajo entender. Yo no podría dar talleres de novela, no sé cómo lo haría. Entonces entiendo lo que dices, Alejandro. Pero como a la hora de sentarme o de pararme a dar clases, pues tengo que hablar pues, de filosofía moral, ¿no? Y me pongo a hablar ahí de teorías que conozco. Me resulta más fácil. No estoy hablando de literatura, que creo que sí me costaría más trabajo. Entonces, esa división a mí me ha ayudado mucho. Pero, perdón que Mariana, voy a tomar la pregunta que sigue. Pero fíjate, ahora que dices esto, a mí me parece bien interesante porque tú sí tienes una formación filosófica formal, derecha, digamos. Y entonces, eh, ¿cómo conectas o no conectas o deliberadamente mantienes separadas tu creatividad como autor, como ese espíritu que está inventando historias y todo el otro lado, el lado filosófico, el lado bien estructurado de una historia de las ideas y de una secuencia en la evolución de las ideas del hombre? ¿Cómo conectas esas dos partes de tu mente? El lado izquierdo y derecho de tu cerebro. Mira, otra ventaja es que la prosa académica también es muy distinta a la prosa literaria. Y entonces, creo que es simplemente cambiar el chip, por decirlo de alguna manera. Ahora, por supuesto que la prosa literaria ayuda a la prosa académica, al menos en la búsqueda de claridad. Luego los académicos escriben unos textos muy feos porque tienen una incapacidad de escribir un enunciado claro. Entonces, por ese lado, yo creo que tengo una ventaja en poder escribir artículos académicos con la estructura de la academia, pero con un poco más de claridad, al menos en la prosa, ya no sé si en las ideas, ¿no? Pero al menos en la prosa. Y la literatura, pues algo mama de la filosofía. Es decir, mis personajes casi siempre se enfrentan a problemas morales que yo tengo muy identificados como profesor y que los utilizo para que mis personajes se enfrenten a ellos. Ahora, claro, allá hay una parte que es muy interesante o divertida, incluso podría decir. Las respuestas que le dan mis personajes a los problemas morales no son respuestas que yo daría como profesor de filosofía. Es decir, en ese campo la literatura permite explotar una parte del ser humano que pues, se acerca, vamos a ponerlo en categorías, ¿no? O sea, uno puede jugar con la maldad en la literatura. En el salón de clases uno nada más usa la maldad como ejemplo, ¿no? Y entonces creo que son exploraciones distintas y a mí pues me ayuda, pero también pues requiere mucho tiempo de trabajo, porque es como tener dos trabajos. Por un lado hay que cumplir con todos los requisitos que la academia impone, el número de publicaciones y estar ahí haciendo los puntitos que marcan las instituciones
académicas como la propia UNAM o el CONACYT. Y por otro lado hay que estar dando la tremenda batalla del mundo literario, ¿no? Porque también es una batalla intensa y atroz. Si me preguntaran de qué lado hay más pirañas, no lo sé. En los dos gremios se comen muy gacho al otro. Son gremios con mucho conocimiento de cómo dañar al otro, ¿no? Hay mucha ironía en los medios, también a veces hasta hazaña, lo cual pues es una batalla constante. Por supuesto. Sin embargo, tú te has movido de una manera bien interesante porque estás desde la editorial independiente, desde los grandes consorcios editoriales y luego de regreso a otra independiente, como es el caso de, me refiero primero a Almadía, luego Penguin Random House, luego Dharma Books, en donde hiciste un experimento interesante. Sí. Me gustaría que nos contaras eso, o sea, porque poca gente tiene, te voy a decir, la virtud, la suerte de poder retocar las fotos de la secundaria en donde nos vemos de la chingada todas y tú puedes cambiar ese álbum. No es necesariamente el caso de Bloody Mary, pero sí me gustaría, ¿cómo es este ejercicio de revisar tras 10 años la publicación de tu primera novela? Sí, en Dharma inventamos una colección donde la idea es, supongo que sigue existiendo, lo que pasa es que también la pandemia le ha puesto pausa a muchas cosas, ¿no? Pero la idea central es que el autor tome una novela, su primera novela, después de 10 años, y la idea es que sí sean 10 años o más, y la revisite. Es decir, si es que la tiene que revisitar. Obviamente habrá muchos que no Sí. quieren volver a su primera novela. En mi caso, a mí Bloody Mary es una novela que la trama me gusta, creo que toca temas muy importantes, pero a la distancia ya no estaba convencido de la forma en la que me enfrenté al asunto. Es decir, esta es una novela que está contada la primera parte es coral, hay unas 6, 7 voces, y la segunda parte la agarra un narrador en primera persona, que es el que lleva la historia. Y eso, si bien era ambicioso, creo que estaba mal logrado. Y entonces decidí 10 años después recontar la historia toda en primera persona, es decir, lo que tuve que reescribir sobre todo fue la primera parte coral, contarla desde la primera persona que contaba en la segunda parte. Y creo que el resultado, que se llama Las Buenas Costumbres, es una novela que fluye mucho mejor y que al mismo tiempo mantiene la esencia de la otra. Si me preguntan si son dos novelas distintas, pues sí y no. Es decir, quizá, porque, por ejemplo, podemos pensar, hay varias novelas, muchas novelas sobre un mismo tema, ¿no? O sea, digamos, los temas no son exclusivos de los autores. Y claro, se cuentan desde distintos puntos de vista, con distintas técnicas, con distinta capacidad. Entonces, en realidad, yo podría decir que son dos novelas sobre un mismo tema, ¿no? Ya. Muy interesante. Sí, muy interesante. Ahora, otra parte, digo, y quiero cambiar un poquito el tema que estamos tratando, porque una parte de tu investigación, como dices, es sobre los tenores filosóficos y sobre pues, los cuestionamientos que se hace la gente, ¿no? Uno de esos es la tolerancia, ¿no? Que has trabajado un poquito ese tema, que ahorita creo que es un tema fundamental, ¿no? La tolerancia y cómo vivimos la tolerancia o la intolerancia, ¿no? Con redes sociales en los que todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo te menta a la madre, todo el mundo, ¿no? Y eso muestra esa intolerancia. Desde el lado filosófico, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿por qué estamos llegando a estos grados de intolerancia y, ¿no? Que antes era insostenible, ¿no? En épocas de la Segunda Guerra Mundial, esta intolerancia era muy criticada y todo, y estamos llegando a esos niveles hoy en día. Sí, digo, es una pregunta muy difícil de contestar. En realidad, creo que podemos pensar en unas cuantas cosas. La primera que me viene a la mente, yo creo que el anonimato de las redes sociales, y aunque no haya anonimato, aunque esté mi nombre, pero yo insultando a persona o alguien insultando a mí que no conozco, que no veré nunca en mi vida,
sí permite un nivel de violencia que la presencialidad no permite. O sea, digamos, si nos insultáramos como nos insultamos en Twitter en una asamblea, acabaría a golpes. Claro. Y por supuesto, no siempre las asambleas acaban a golpes, unas cuantas sí, pero en general no, porque las personas miden más sus palabras porque saben que las palabras tienen consecuencias y muchas veces pues mueven a la violencia. Entonces yo creo que una de las grandes consecuencias de las redes sociales, como las conocemos ahora, es que permiten el insulto, la idiotez, Ujú. sin cortapisas. Las personas no reflexionan sobre el daño que causan sus palabras. Y eso obviamente genera violencia verbal que termina expresando intolerancia. Yo creo que las redes sociales no son un buen espacio para discutir. No, No lo son porque no hay ni espacio para argumentar. Digamos, en un tweet tienes que hacer un hilo de 40 tweets para argumentar que nadie lee, entonces ¿para qué lo haces ahí? Entonces no puedes argumentar, solo puedes dar opiniones muy breves, sin sustento, y entonces eso generalmente, y además a personas que no tienen ningún interés en argumentar, sino que prefieren acudir a las falacias más violentas como la ad hominem, ¿no? O sea, más vale, ya que no te interesa contestar a tu tweet, pues más bien te insulto y te digo que eres un viejito que debe sentarse, ¿no? Es lo que más me dicen en general, ya siéntese, Sí, señora. señor. Sí, es interesante porque además para ti debe ser como una especie de pequeño laboratorio, me imagino, porque buena parte de lo que sé que has tratado en filosofía es esta cosa moral, ¿no? Entonces, las redes, más que las redes, las redes sociales en específico, se han convertido en estos espacios de absoluta arbitrariedad y de violación de los preceptos más básicos de la convivencia humana. Entonces, estamos en un momento en la historia que todo se vale y que a la vez no pasa nada bueno porque haya una libertad total. O no sé cómo lo veas tú. No, sí, es terrible porque además actuamos como si no hubiera agentes, pues, se puede decir agentes, ¿no? Personas pagadas también. O sea, digamos, las redes sociales están llenas de provocadores Ujú, que reciben un sueldo para incendiar ciertos temas. ujú, Eh, hay personas que coordinadamente tratan de llevar un tema a la palestra y, y luego además se confunde la discusión en redes sociales como la discusión pública. Y digo, lo que sí tenemos que tener muy claro es que la democracia implica discusión pública. Si no discutimos entre nosotros, pues no vamos a llegar a ponernos de acuerdo en cuál es el futuro común que queremos, para decirlo en pocas palabras. Y entonces sustituimos la discusión pública por el griterío de las redes sociales. Pero pues en las redes sociales ni elegimos representantes, ni llegamos al fondo de los asuntos. Y lo peor es que quienes nos representan y quienes dirigen los designios de la humanidad, no solo de este país, también contestan en las redes sociales. O sea, digamos, por ejemplo, la mañanera es como es como una plataforma de red social. Esa está claro, dirigida a los medios, no está dirigida a las personas. no, Bueno, está dirigida a las personas, pero vía los medios, para meter temas todos los días. Y por supuesto, pues poner la agenda. La agenda es muy importante porque entonces ahí se decide lo que se discute. Y cuando se decide lo que se discute, los grandes temas o los temas que nos tendría que interesar discutir, pues no los discutimos o no a fondo y no donde debemos. Entonces, uno de los problemas de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, es que hemos llegado a pensar que sustituyen al espacio público, pero tienen varios problemas. Son privadas. O sea, para empezar, son privadas. Pueden censurar como se les dé la gana. Incluso ni siquiera le podríamos, ni siquiera tenemos que llamar censura. La censura la ejerce el Estado. Deciden qué tipo de contenido se puede publicar. Por ujú, ejemplo, Facebook no acepta los pezones. ¿Por qué? Por sus huevos, déjenme decirlo así. Y no tiene que explicarle a nadie, porque es tan fácil como tú quieres usar Facebook, sigues mis reglas. No quieres usar Facebook, pues no, vete a no, poner personas a otro lado. Y entonces eso es muy,
muy delicado. Y digo, el ejemplo de los pezones es una tontería. Aceptan redes de pedofilia, aceptan redes de Ku Klux Klan, aceptan una cantidad de discursos de odio que en la plaza pública no tendríamos que aceptar. Y que en la plaza pública podríamos limitar. En la privada está más difícil. Ya te iba a dar la palabra, Mariana. Ya entro en mi papel de profesor. Diga, Mariana. No, perdón. Yo interrumpí, pero yo he visto compañeros, no, pezones no, como bien dice Luis, pero he visto los videos que colgaba ISIS de quemando gente y ejecutando gente. Entonces, cortando cabezas. literal, o sea, lo vi ahí, entonces ahí sí hay un criterio. Y lo que dices, Luis, es bien importante, sobre todo en un tiempo en el que afortunadamente para mí, nuestra generación, de los que estamos aquí, no nos validamos por likes, ni por influencers, ni por todo eso, pero sí se está exacerbando cada vez más el asunto de, güey, pues es tendencia en Twitter. Cuando tendencia en Twitter signifique que la gente en los mercados, en los campos mexicanos, en las escuelas rurales, está en el mismo canal, entonces podemos validarlo. Mientras eso no suceda, como lo mismo que decíamos del lenguaje incluyente, mientras eso no suceda en los campos, en las rurales, no podemos estar hablando de esa punta del iceberg que ahora parece que es lo que valida a las generaciones o a los líderes o a no sé qué madre, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. La democracia está en crisis. Digo, quizá la democracia siempre está en crisis, también podría ser una de las definiciones de la propia democracia. Pero lo que la tiene en crisis, y yo creo que hasta en jaque hoy día, es por supuesto el uso de las redes sociales para propagar noticias falsas. O sea, o los otros datos, o las realidades que no existen. Las personas terminan votando, o sea, informadas supuestamente por desinformación, y entonces pues las decisiones ahí, si lo tomamos desde el punto de vista filosófico, eso no es un voto libre. El voto Claro. libre es un voto informado, y el voto informado tiene que ser con información verídica, sustentada, comprobable, científica, voy a decir. Y no estamos ni cerca de eso. Ahora las personas se informan a través de videos de TikTok que no tienen, digo, por supuesto que pueden servir para divulgar conocimiento, pero también sirven para divulgar propaganda y falsedades, ¿no? Por supuesto. ¿Me toca a mí o...? Sí, vas. Bueno, mira, tenía varias dudas de lo que mencionaste antes. Me gustó mucho esto, cuando comparabas un poco el mundillo académico con el mundillo literario. Y entonces me gustaría preguntarte, antes de ir más allá, ¿cómo ves el mundo académico hoy? ¿Cómo ha cambiado en estos tiempos que llevamos, en estos últimos años? ¿Te ha cambiado algo a ti en tus relaciones, con tu trabajo, con tus colegas, con el medio? Para mejor, para peor, para lo que sea. Primero, esa sería la primera cosa que me interesaría ver. No, yo creo que, y ahí otra vez Internet juega un papel interesante. Internet ha venido a revolucionar la academia. Tenemos acceso a cosas que antes no teníamos acceso. Es decir, hoy día pienso que solo tiene sentido viajar a una biblioteca cuando vas a revisar archivos viejos, o sea, y no digitalizados. Pero para conseguir libros, la gran mayoría de los libros están disponibles en Internet, los libros clásicos, los libros nuevos. Y entonces, ahora casi que cualquier persona que tenga acceso a estas bases de datos académicas, pues tiene grandes bibliotecas, esté donde esté. Entonces ya no tienes que ir a la biblioteca de Austin si trabajas el tema latinoamericano o a Harvard para ver libros de filosofía. Ahora tienes un gran cúmulo de conocimiento al alcance de las manos. Eso es cierto. Y la verdad es que entonces eso yo creo que acelera la creación de conocimiento. Porque entonces estamos discutiendo temas más específicos con más velocidad. Yo creo incluso que va a tener que cambiar la dictaminación académica por la velocidad que están tomando las discusiones. Si usted, digo, aquí ya me estoy poniendo en un asunto un poco más específico, ¿no? Pero pues muchas veces un artículo académico, sobre todo en las humanidades, se puede tardar hasta 9 meses, depende de la revista en que te lo dictamine.
Y luego ahí pues se va a que ya te lo aprobaron y que se publica y entonces sale el número. Se tardó un año. Y eso si te va bien. A veces puede tardar 2 años, incluso más. Y entonces a veces los artículos salen publicados cuando el tema ya ni siquiera te interesa. Claro. Digamos. Y entonces ahora necesitamos unas redes donde se suban artículos en proceso, ¿no? Que es, por ejemplo, digo, eso tiene sus dificultades también. Es lo que pasó, si se acuerdan con el escándalo de Pepe Merino no me acuerdo cómo se llamaba la medicina esta que decidió darle. Bueno, ellos hicieron Ivermectina. Invermectina. subieron un estudio a una red de académicos que lo publicó, pero con una revisión de pares pues rápida para que se uniera a la discusión, y luego pasó el tiempo y ese artículo pues se demostró que no estaba bien fundamentado. En el caso de las ciencias de la salud es un asunto grave. En el caso de la filosofía yo creo que es una buena dinámica, o sea, se suben ideas que se pueden discutir y luego, pues en todo caso se podría argumentar que al final lo que se dice ahí no está suficientemente bien sustentado. Bien, hay un ejemplo de Derek Parfit, que es un filósofo moral muy importante. Su gran libro circuló en redes como 20 o 30 años. Es decir, él iba escribiendo capítulos y los soltaba a discutirlos y regresaban. Entonces hizo todo el trabajo de discusión antes de la última vez que publicó. Es un trabajo extensamente discutido. Y yo creo que eso es posible gracias a Internet y a que nos podemos enviar PDFs y podemos leerlos y discutirlos. Eso, sin duda, está cambiando la vida académica para bien. Ay, se nos fue Neif. Se ¿Tienes fue, preguntas? No, pero no, ahorita, Porque él decía que está cambiando para mal y que... Perdón, ya. Entonces, Disculpen, pues, tengo pequeños problemas técnicos. es un acto de rebeldía por parte de No, Neif. es que, ¿sabes qué? Lo que está diciendo Luis, no, simplemente no lo. No, perdón, es un problema técnico. Como que un segundito, déjenme ajustar y ahora. Yo, salvo que tú me digas, Borre, adelante. yo quisiera preguntarte, Luis, regresando a tu literatura, ¿qué es lo próximo que vamos a leer tuyo? Viene una novela, se supone, porque Oh, además como la pandemia lo ha retrasado todo, sí. las editoriales han sufrido mucho, la verdad, y las independientes más, pero la novela ya está entregada, se supone que me mandan las pruebas pronto, y ya el proceso de ahí pues ya es bastante, se acelera bastante, es decir, yo creo que la novela estará disponible para no hacer cuentas alegres, vamos a decir, a finales de octubre, principios de noviembre. Es una novela larga, tendrá 370 páginas Ándale. y es una novela que explora la vida de 3 personajes en el México actual, una periodista española, un chavo que sale de pues, un barrio violento y pobre, y un historiador, un académico. Y entonces me meto pues con todos esos mundos. Y el historiador además nos lleva al siglo XVI, porque él está buscando algunos papeles perdidos por ahí, tratando de mostrar una teoría histórica que, que según él logra sostener, pero en realidad luego vamos a ir viendo qué tanto este señor es un fraude o no es un fraude dentro de la academia. Entonces, en algún sentido, pues la novela trata de explorar los orígenes de la violencia mexicana, no los orígenes no los más fáciles de buscar, ¿no? Sino que pretendo ir al 16 y encontrar ahí algunas similitudes con lo que pasa ahora, sin que esto sea una teoría, ¿no? Es la ventaja de la literatura, que uno puede decir cosas y en realidad no tienen que ser hipótesis ni teorías, son simplemente disparos al aire para ver si dices algo que prenda luces en algún lugar. Y también aprovecho pues para meterme con varias cosas que han sucedido últimamente, ¿no? Entonces, es divertida. Me meto con algo que pasó en Veracruz con medicinas falsas que le inyectaban a niños. Y también hablo un poquito del Me Too en la academia y en la literatura.
y así, Y así dice. y así. Exacto. Ese Marcos sale de la Rosa. en Dharma Books, lo vas a Va a salir en publicar. Dharma Books, sí. Ok. Yo sé, habrá que echarle un ojo y eso, porque digo, hemos platicado en la parte de docencia, pero tú también, tu prosa, ¿no? Es sumamente fina y elegante, ¿no? En tus novelas, en tus cuentos, ¿no? Y después, al mismo tiempo, también publicas ensayo, ¿no? Este, que, que va muy ligado ese estilo tan peculiar en tu literatura, ¿no? Ahí, a mí siempre me gusta cuando tenemos invitados que hacen, que son multifacéticos, es preguntarles, cuando tienes una idea en la cabeza, ¿cómo decides si te vas a ir por el lado del ensayo o te vas a ir por el lado de la novela o del cuento? ¿Cómo es ese proceso como escritor tuyo? Es una pregunta interesante. Mira, el cuento fue una casualidad, lo podríamos decir. O sea, nunca me sentí cuentista, nunca me sentí cómodo con los cuentos, nunca escribí cuentos hasta que escribí un libro de cuentos. O sea, Wow. a veces pasa. Que a veces un libro de cuentos, no sé si la palabra es tramposo, pero digamos, es un mismo narrador. Y entonces, eso a la vez lo acerca un poco pues a la novela, ¿no? O sea, no es una novela, pero perfectamente se puede pensar que uso algunas técnicas del novelista en ese libro de cuentos. En cambio, el ensayo y la novela, pues ahí sí son asuntos interesantes. Mira, yo siento que para escribir novelas lo que trato de plasmar son emociones, sentimientos que me abisman, vamos a decirlo así. O sea, cuando yo descubro que hay un sentimiento que quiero explorar, a partir de ahí sé que tengo un espacio para construir una novela. En cambio, con el ensayo tengo idea, o sea, quiero hablar de la tolerancia, quiero hablar de la humillación, ¿no? Tengo un ensayo que a ver qué pasa con él sobre la igualdad. Y entonces, como ves, son temas más específicos que además creo que inciden directamente en la realidad mundial, pero por supuesto nacional. O sea, yo trato de usar mis ensayos para poner ideas en el debate público, ideas filosóficas o ideas humanistas. Y entonces ahí sí uso el bagaje académico, pero obviamente haciendo el tamizado, vamos a decirlo así, para que sean textos ensayísticos. La academia y el ensayo no son lo mismo para nada, y pobre de aquel que trata de escribir ensayos con prosa académica, porque está pues, destinado al fracaso, al naufragio absoluto. Entonces, Y, hay, no te rías, Mariana, no, hay ese perdón, es que viaje en la te prosa, interrumpí. pero los temas sí son más cercanos a lo que hago en filosofía. Y en cambio, la literatura, a mí es el espacio que me sirve para enfrentarme a mis abismos, ¿no? Porque lo que pasa es que luego también sucede que mis abismos son los abismos de la humanidad, porque si bien somos distintos, pues no somos tan distintos. O sea, digamos, todos nos vamos a morir, sí, pues digo, es una preocupación muy, muy clara entre todos los humanos. A unos les preocupa más que a otros, unos tienen miedo, otros simplemente sienten tristeza o melancolía, ¿no? A mí no me da miedo la muerte, no lo digo como un valiente, digo, lo que pasa es que, ¿qué te puede dar? Digo, la muerte dará miedo si quieres que te vayas al infierno y te van a estar quemando los pies. Pues sí, yo no quiero que me quemen los pies. Me da mucho más miedo un secuestro, ¿no? Claro. O que me apliquen la que le aplicaron a Cuauhtémoc, pues sí, eso, Cuauhtémoc, el Tlatoani, ¿no? Cuauhtémoc, el futbolista, ¿no? Futbolista. Eh, Eso sí me da miedo. La muerte no, porque al menos desde mi punto de vista, que es un punto de vista, pues vamos a decir, naturalista, o si quieren también epicúreo, para mí la muerte es la erradicación, la desaparición absoluta de mi persona. Mi materia se irá a componer otros cuerpos, ya sean vivos o no. Y eso implica que yo no existo más. Y por lo tanto es un espacio donde no me puede pasar nada. Y entonces no hay nada que temer. Pero eso no quiere decir que quiera morirme, quiere decir que mi sentimiento frente a la muerte es otro. Y a mí me da tristeza porque me gusta estar vivo. Hay cosas que me gustaría saber.
qué va a pasar pues cuando yo no esté con ciertas personas, con el mundo, con mi país. Y ese tipo de curiosidad, pues sí me da tristeza no poder vivirlo, atestiguarlo. Entonces mi sentimiento frente a la muerte es mucho más ese, es un sentimiento de tristeza, de melancolía, de añoranza, y eso no es miedo. Entonces, digo, pongo el ejemplo para ver cómo nos podemos enfrentar. La muerte es un tema, pero nos enfrentamos a ella de distintas maneras, ¿no? Y la violencia es otro tema muy interesante. Yo creo que los mexicanos estamos enfrascados en un ciclo violento tremendo, y por supuesto que eso toca pues, nuestras preocupaciones. Obviamente, creo que la mayoría de nosotros preferiría vivir en un país con menos violencia. Y lo digo así por filósofo, que no quiero generalizar, ¿verdad? Pues siempre nos salen con, no, hay uno que prefiere la violencia. Bueno, está bien. Habrá unos cuantos que prefieren la violencia, pero en general creo que preferiríamos vivir en un país menos violento. Y eso pues obviamente toca nuestra literatura. No se debe volver el folclorismo puro, y esas son las trampas del mercado, ¿no? Digo, ya si nos metemos un poquito en eso, el mercado, sobre todo el mercado de las traducciones, o vamos a decir, el mercado del primer mundo, lo que espera de las publicaciones latinoamericanas pues es el exotismo, es el narcotráfico, la violencia exacerbada en ese sentido, Dictadura. dictadura o realismo mágico. Y yo no creo que la literatura latinoamericana o la mexicana en específico tenga que recurrir solamente a esas categorías. Lo que pasa es que es increíble que yo no pueda escribir sobre sentimientos, vamos a decir así, ¿no? La pérdida del amigo, porque pues ya lo escribió un europeo, pero pues lo que sucede es que el mercado, pues los europeos quieren leer europeos sobre esos temas, y ya a esos personajes exóticos del más allá, pues que nos cuenten sus exotismos. Claro. Pero frente a eso, pues solo nos queda pues levantarnos y decir, yo no pienso escribir lo que el mercado europeo y estadounidense exige de los que somos mexicanos, así que si algún día me quieren publicar por lo que escribo, pues qué bien, y si no, pues ni modo, o sea, digamos, uno, a menos que lo que quieras hacer es escribir para el mercado, pues bueno, eso también es una decisión personal, que no me parece que sea criticable de inicio, de arranque, ¿no? O sea, si alguien decide que lo que quiere es vender muchos libros y que quiere estar traducido al inglés y que por eso busca ciertos temas, pues adelante, cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Yo exploro por otros caminos. Yo, antes de darle la palabra a Neif, que sé que tiene una pregunta, yo ya no tengo preguntas, o sea, sí tengo, pero ya sé que se nos está acabando el Tú tienes tiempo. un comentario. No más que una pregunta, tengo un comentario, y es correcto. Bueno, dos comentarios. Uno, que cuando Vargas Llosa publica, ya sé que no es santo de la devoción de todos aquí, pero cuando Vargas Llosa publica Travesuras de la Niña Mala, que es una novela que a mí me encanta, alguien le pregunta en la rueda de prensa, ¿y por qué escribir de algo tan banal como el amor? Y Vargas Llosa, ahorita que dijiste de sentimientos, Vargas Llosa dice, pues señora, si para usted el amor es un tema banal, yo ya no tengo nada más que decir. Y me encantó esa respuesta, ¿no? Porque es justo eso. Ya no quiero hablar de esta historia de amor o semi-amor. Y cuando Luis Muñoz habla de filosofía, yo quiero decirles algo, y no quiero balconear a nadie, pero se la toman muy en serio. Nunca voy a olvidar alguna reunión en que estuve con Guillermo Fanelli, muy amigo también de Luis, que nunca va a estar en este programa porque odia los Zooms, y Leonardo Lacandra. Y era un encontronazo de, pero argumenta con filosofía. Y entonces Fanelli decía, macho, es que no estás entendiendo. Y entonces Luis, y era una pelea así de tres hombres brillantes, aguerridos. No me acuerdo qué hay con filosofía, pero sí dije, ay cabrón, se la toman realmente muy encima. Entonces, aguas. Si usted, querido televidente, radio escucha, no sé, no sabe, no se meta con estos porque le van a ganar. Neif, adelante. Oh, bueno. Híjole, pues ya me quedé con ganas de haber estado con el buen Willy y con estos dos señores escuchando y argumentos. Pero bueno, de aquí, porque acabas de decir algo que nos vas a tener que explicar muy bien. No hablas de humanismo. El humanismo últimamente se ha convertido en un argumento político en nuestro país. Yo ya no vivo en este país, pero sigo siendo tan mexicano como cualquiera que viva ahí.
Y el argumento del humanismo como una visión política, yo sí siento que se ha convertido en algo muy diferente. Todos sabemos por qué. Me encantaría que hables un poco más de qué es lo que consideras el humanismo, qué es el humanismo ahora, porque ya no es lo mismo que era hace algunos años. Ay, sucede como con muchas otras palabras que de tan usadas, pues quedan trilladas, y entonces el humanismo, hay muchos humanismos según quien lo tome, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, que los jesuitas y sus universidades pues se definen como humanistas. Pensemos que el movimiento de regeneración nacional se define como humanista. Y pensemos que Sartre dice que el Es un existencialismo es un humanismo. por supuesto. Yo creo que ese es el camino. Es decir, el humanismo es poner en el centro del mundo, y no es una definición académica, no al ser humano, sino las preocupaciones del ser humano, los dolores y las alegrías del ser humano. Eso es el humanismo. Y entonces, pues si vamos a hacer un gobierno humanista, pues lo que tendríamos que hacer es tratar de enfrentar las necesidades y los dolores del ser humano para que de verdad pueda realizarse de la mejor manera posible en esta vida que tiene. Eso sería para mí el humanismo. Ya todo el show posterior, pues ya es más una religión que una filosofía, si me dejan ponerlo así. Claro. Es más un acto de fe, un acto de justificación racional, para ponerlo más claro. Claro. Porque, perdón, Entonces, perdón que me apropie, nada más No, una ya. pequeña continuación. Es porque no, desde mi punto de vista no se vale decir con humanismo como un paraguas, como una umbrella, como dicen aquí, de tu visión del mundo, y entonces tener los ojos ciegos hacia el feminismo, hacia el racismo, hacia todos los otros elementos que son graves. Entonces simplemente decir soy humanista no resuelve todos estos problemas del carácter, ¿no? De no, toda la perspectiva. entiendo muy bien tu punto y tienes razón. Lo que pasa es que cuando se responde frente al feminismo, por ejemplo, no, yo no soy feminista, yo soy humanista, eso es simplemente una barrabasada. Es una respuesta falaz a una lucha pues absolutamente legítima y con las mejores razones de su lado. Y el otro, el que contesta que es humanista, pues es un descerebrado, vamos a decirlo así, o para no decir descerebrado, al menos vamos a Yo decir no una quería persona llegar a eso, yo nada más quería... que no está usando demasiado bien las razones. El humanismo es anterior al feminismo, Claro, pero no se contrapone a él, al contrario, el feminismo es un humanismo, y el antirracismo es un humanismo, y no es al revés. Es decir, yo diría que son brazos de la misma lucha. exactamente. Lo que pasa es que el desarrollo histórico nos va dando nuevos nombres a luchas que vamos identificando. Porque es muy fácil decir, el humanismo dice que todos somos iguales, por supuesto, pero lo que pasa es que después de que eso se plantea, pasan los siglos y no somos iguales. O sea, digamos, no vivimos igual. Hay privilegios y hay personas que viven en la más terrible miseria. Y entonces ahí es donde el humanismo ha fracasado, pero ha fracasado en la implementación de las ideas. Entonces, pues el humanismo no puede ser la respuesta al feminismo como hay. ¿Cómo va a ser feminista y ser humanista? No, hay que decir, claro, el feminismo es un humanismo, es la extensión de la misma lucha, con nuevas razones, con mejores palabras, frente a una realidad distinta. Claro, si no, entonces simplemente la Constitución estadounidense resolvería todos los problemas. Y Claro, como todos sabemos, no resuelve todos los problemas. Así claro. es, o sea, digamos, eso de que todos fueron creados iguales, Exacto. salvo los negros, ¿no? Y salvo los hispanos, y así, o sea, digamos, pero estas salvedades no están en la Constitución. Lo que pasa es que las ideas no bastan para cambiar la realidad. Claro. Ayudan a cambiar la realidad, pero no bastan para cambiar la realidad.
Se necesita acción política. Exacto. Qué gozadera de plática con Luis Muñoz Oliveira. Léanlo, ahí están sus novelas, ahí está Árboles de Largo Invierno, está Bloody Mary, está el Oficio de la Venganza, está Resaca, está Por la Noche Blanca, está la que viene. ¿Cómo se llama? No nos dijiste cómo se llama la que viene, Luis. Las marcas del agua. Las Marcas del Agua, ahí está, Buenísimo. lo pueden encontrar. Y salvo alguna otra opinión de mi querido Alejandro Borrego, titular de este programa, productor oficial, hermano amigo, Ney Quella, sabio, autor, colega, siempre presente. Tengan algo que decir, nos despedimos de nuestro adorado Luis Muñoz Oliveira. No, hombre, yo nada más agradecerle a Luis, súper interesante y la verdad es que es padrísimo platicar con autores como Luis, porque cada palabra enriquece lo que va diciendo y te echa a volar la mente, ¿no? Entonces, en verdad, te agradezco mucho. Yo ya no voy a preguntar nada porque sé que te tienes que ir a la presentación de monje. Y a mí me hablan mis sobrinos, entonces, como Exacto, vienen no, a la pues mitad del programa. tendremos que irnos. Sí, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, porque yo creo que la conversación fue valiosísima, interesantísima, y me encantó finalmente tener un encuentro cara a cara contigo y no la tristeza de que no sea en persona se compensa por el valor de tus argumentos que son maravillosos. Muchísimas gracias, Luis. Es un placer tenerte. Esto es Zona de Contagio. Nadie lo ha dicho todavía. Esto se llama Zona de Contagio. Y es muy necesario que nuestro auditorio siga compartiéndolo, siga comentándolo, siga debatiéndolo, siga insultándonos de vez en cuando, no mucho, esperemos. Y sigan diciéndole a sus tías, a sus abuelitas y a sus primos que vengan a vernos. Esto fue un episodio más y uno de los más vibrantes que hemos tenido en muchísimo tiempo. Gracias, amigos, gracias, queridísimos, gracias, Mariana, gracias, Luis, y gracias, Alejandro. Una vez más, sin Alejandro esto no tendría ningún sentido. Nada, no somos nada sin ti. Estaríamos ahorita, si no fuera por Alejandro, yo estaría ahorita en el excusado hablando con mi teléfono celular con nadie, porque no tengo amigos. Y con Siri. Con Siri, porque no tengo amigos. Gracias. Gracias, bye. Gracias.